A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro programa de salud renal y reumatológica. El día de hoy hablaremos sobre los cálculos renales, que es una patología bastante común de las vías urinarias y los riñones. Esta patología afecta en mayor proporción a hombres, teniendo una recurrencia muy alta. Esto quiere decir que cuando una vez una persona ya presentó un episodio de cálculos renales, tiene una alta probabilidad de volver a presentar un nuevo episodio en el transcurso de 5 años. Una vez que se han identificado factores de riesgo, es indispensable el tratamiento y sobre todo los cambios en el estilo de vida. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es la litiasis renal. La litiasis renal no es más que la presencia en las vías urinarias, sean estos en las cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra, de piedras, de lo que se conoce como litos, que son insolubles y que se forman debido a la consecuencia de la precipitación de ciertas sustancias químicas que se encuentran en la orina. Esto sucede cuando las concentraciones de estas sustancias exceden el límite de solubilidad en la orina. Hay 3 factores que favorecen la formación de los cálculos. La primera es el aumento en la concentración de la orina de cristales de oxalato, de calcio, de fosfato, de ácido úrico y de cistina. También cuando existe un exceso de cantidad de orina en los túbulos que conectan el riñón con la vejiga, pues por el mismo cálculo se acumula gran cantidad de orina, y también por las infecciones de vías urinarias que se dan a repetición. Claro, obviamente en muchos de los casos son problemas metabólicos los que pueden alterar al paciente y que les pueden predisponer para este tipo de formación de estas piedritas que son de diferentes sustancias. Además, los cálculos se pueden formar en cualquier nivel de las vías urinarias. Lo más común es que se formen en la pelvis renal, esto quiere decir en la parte más ancha de la desembocadura del sistema de excreción del riñón. Y también en los cálices renales, que son las partes que podemos observar en la imagen, que son la parte más interna, donde están como un racimito, es también un sitio frecuente de formación. Pero también los cálculos pueden formarse en lugares más internos, por ejemplo en el parénquima renal, en túbulos más internos, y también en el uréter y en la vejiga. Cuando son expulsados, muchas veces pueden salir espontáneamente y otras veces quedarse retenidos dependiendo del tamaño y la conformación que éste tenga en cuanto a las sustancias. También tenemos cálculos que se denominan cálculos coraliformes. Estos cálculos son de gran tamaño y pueden ocupar toda la zona de la pelvis renal, que es la parte gruesa que les había mencionado, y causar una obstrucción permanente con el consiguiente daño renal permanente, porque obviamente no hay fluido de la orina. Esta se queda estancada y produce daño en el parénquima, o sea, en el órgano en sí, donde se encuentran funcionalmente las estructuras que forman la orina y que sirven para realizar las funciones renales. Solamente con esa descripción pues ya vienen las manifestaciones clínicas y suena doloroso. Pues la manifestación típica es el cólico renal. Es un dolor que se ubica en la región baja de la espalda, en la región lumbar específicamente, y que se irradia hacia la parte anterior del abdomen y que en ocasiones puede dirigirse hacia la zona genital o a la parte interna de los muslos.
Cuando el cálculo se encuentra en la uretra, es decir, el conducto que comunica o que permite expulsar la orina desde la vejiga hacia el exterior, el dolor se encuentra en la parte superior del pubis. Pues también se puede acompañar de otros síntomas como son las náuseas, el vómito, una sensación de pujo, la sensación constante de ir a orinar sin que pues no se tenga mayor volumen de orina expulsada. Estos son los síntomas típicos en la litiasis. También pues una vez que el paciente consigue orinar, notará que el color de la orina es de color rojo. Esto es debido a la sangre que se ha acumulado, producto de que el lito, el cálculo, está tratando de salir por el conducto que es bastante delgado y delicado. Entonces se lastima, más o menos es como que se raspa, de tal manera que va a teñir la sangre de color rojo, que es sangre prácticamente. Claro, también obviamente los pacientes refieren este dolor como uno de los peores dolores que han presentado en su vida. Es un dolor muy intenso que puede afectar no solo la zona de la columna lumbar, de la zona de la espalda baja, sino también se puede dirigir hacia el abdomen, hacia las ingles, hacia la parte genital. Y obviamente por la intensidad puede causar problemas vagales, lo que se llaman síntomas vagales, como la náusea, el vómito, la hipotensión e inclusive el síncope, que es la pérdida del estado de conciencia, que se recupera en un periodo inferior a 5 minutos, pero que es producto directamente del dolor. Obviamente la puño-percusión, o sea, cuando nosotros realizamos la exploración física, al golpear la zona baja de la espalda, va a presentar un dolor intenso que es producto de la inflamación local que se produce, ya que como comprendemos que el paciente tiene una piedrita que está saliendo, esta piedrita es irregular, de contornos, muchas veces tiene bordes, tiene filos que van a pasar lacerando el uréter, que en muchas ocasiones es de menor calibre que la piedra, y obviamente eso es lo que causa la inflamación, el dolor y obviamente el sangrado. Las manifestaciones van a desaparecer una vez que se ha logrado la expulsión del cálculo, sea por métodos farmacológicos espontáneamente o también por la extracción de forma quirúrgica. Un dato interesante que ya les había mencionado al principio del programa es que en la mitad de los pacientes que tienen estos cuadros, la enfermedad recurre. Esto quiere decir que el 50% de los pacientes, después de presentar un episodio de una litiasis, ya sea con dolor o con expulsión del cálculo, pueden volverlo a presentar en un transcurso de 5 años, por lo que es importante que ya conozcan su patología, sepan los antecedentes y cuando lo requieran se realice un estudio metabólico completo por los médicos especializados. Bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, es necesario hacer ciertos exámenes. El primero que hay que hacer es un análisis de orina. En el análisis de orina, ¿qué es lo que vamos a ver? El macroscópico, es decir, lo que nosotros visualizamos. La orina puede estar de color rojo, que es producto del sangrado que se ha mencionado ya anteriormente, y el microscópico. En el microscópico, pues lo que vemos son los glóbulos rojos en sí, que ya están destruidos. Y en la mayoría de veces también encontramos células propias del uréter o de la vejiga que se están descamando o que están cayendo. Entonces esto también es posible ver. De igual manera, los cálculos tienen una tendencia a infectarse y por tanto producir infecciones de vías urinarias recurrentes. Y también pues en este examen microscópico sí hay la posibilidad, luego de unas tinciones especiales, observar las bacterias y qué tipo de bacterias según la reacción o la coloración que éstas tengan. Claro, eso en cuanto al examen de orina, que es uno de los que nos va a aportar algunos datos para orientarnos al diagnóstico, junto obviamente con las manifestaciones clínicas. Ahora, en los exámenes de sangre no son tan específicos, ya que no hay una alteración concreta que nos pueda llevar a una orientación diagnóstica. Pero podemos encontrar alteraciones de la función renal, sobre todo cuando hay una obstrucción bilateral, o sea, de ambos lados, que no permite el flujo adecuado de la orina, lo que va a ocasionar una disfunción renal. También pueden haber datos positivos de infección, por ejemplo, o de inflamación, con aumento de los leucocitos o glóbulos blancos, de la proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación eritrocitaria, pero en todo caso no son específicos de la litiasis renal o ureteral.
Para ya hacer unas pruebas más específicas tenemos los exámenes de imagen. En las pruebas de imagen podemos utilizar desde una radiografía del abdomen, donde podemos observar los cálculos siempre y cuando sean estos de contenido cálcico o de fósforo, porque si son de otro contenido no se van a observar. Entonces no es un examen que nos ayude mucho ni es el de elección. Sin embargo, podemos utilizarlo en caso de emergencia. El examen de elección para la evaluación inicial es la ecografía renal y del sistema urinario. En esta vamos a poder observar los cálculos, como se observa en la imagen, que se ven como piedritas que emiten una sombra posterior. Esto quiere decir que son imágenes sólidas y que vamos a poder identificar el lugar en donde están, y si obviamente se encuentran en la vía urinaria, también vamos a poder localizar, ver la dilatación de las vías sobre el cálculo. Es como cuando se obstruye una manguera, o sea, estamos haciendo presión y lo que queda por donde está saliendo el agua obviamente es lo que se va a dilatar. Además tenemos que la ecografía renal va a ser el examen de elección en pacientes embarazadas, ya que no podemos someterlas a radiación por el riesgo que tiene el feto. Además, ahora actualmente tenemos la urotomografía. La urotomografía es un examen que nos va a ayudar a observar de una manera mucho más clara, mucho más precisa, donde se encuentra el cálculo y qué grado de dilatación tiene. Inclusive podemos ver el tamaño del cálculo. Hay que tomar en cuenta que cálculos que superan los 6 milímetros de diámetro es muy poco probable que salgan, ya que superan el diámetro del uréter, que es por donde tienen que pasar. Cálculos más pequeños de 5, 4, 3 milímetros causan dolor, causan inflamación, pero probablemente van a salir sin mayor problema. Los más grandes, entre más grande, más problema Más tendrá. problema, claro. Bueno, ahora, una vez que pues llega el paciente con dolor y que ante la sospecha, lo importante es realizar una buena historia clínica. Siempre vamos a insistir en esto. En esto vamos a preguntar los antecedentes del paciente, por ejemplo, si es que tuvo antecedentes de un cálculo, si es que hubo este cálculo, qué características tenía, si es que hay antecedentes familiares, si mamá, papá o alguien cercano a su familia también presentó esta patología, si es que el paciente tiene enfermedades concomitantes como diabetes o algún factor que pueda desencadenar la presencia de los cálculos. Sí es muy importante y necesario saber si el paciente tuvo episodios previos de litiasis. Hay pacientes que pues manifiestan que únicamente tuvieron un ligero cólico y que eliminaron una piedrita, pero no hicieron mayor cosa, no acudieron al médico, pero hay otros que sí nos manifiestan que fue un dolor increíble. Lo comparan a veces, las mujeres lo comparan con el dolor de parto, ¿no? También si es que ya hubo el antecedente de que presentó cálculos, hay que saber si es que qué tratamiento recibió. Si es que salió de manera espontánea o si el urólogo necesitó hacer algún procedimiento, por ejemplo la litotricia, que es un procedimiento en el cual se emite ondas de choque con la intención de romper la piedra y que ésta salga. Como decía, hay enfermedades que pueden provocar la presencia de los cálculos. Ahí está la diabetes, la gota, la sarcoidosis y algunas otras enfermedades endocrinológicas. La obesidad también producen cálculos renales, pero también hay factores ambientales que pueden provocar su presencia. Claro, debemos tomar mucho en cuenta también los factores ambientales. En esto, por ejemplo, el lugar de residencia en un sitio caluroso, que por ejemplo donde está expuesto a deshidratación, trabajar en lugares donde no tienen acceso al agua o a ir rápido al baño. Entonces son situaciones que pueden estar condicionando la formación de cálculos. Además hay pacientes que tienen la predisposición por las enfermedades que tú ya mencionaste antes, gota o simplemente la hiperuricemia sin manifestaciones clínicas, que también puede predisponer a la formación de cálculos. Enfermedades endocrinológicas, entre las principales tenemos el hiperparatiroidismo, que es una causa frecuente de cálculos a repetición. Entre los factores ambientales también tenemos la realización de ejercicio vigoroso, sobre todo en ambientes cálidos, sin la hidratación adecuada. Entonces, obviamente, tenemos que indagar mucho en los pacientes a qué se dedican, en qué trabajan, si tienen o no acceso al agua, qué actividad física realizan y, obviamente, también la historia familiar. ¿Qué nos puedes decir de la historia familiar del paciente? Bueno, la historia familiar se ha visto que en pacientes cuyos tengan un hermano gemelo,
el 50% a que padezca litiasis renal está presente, ¿no? También hay fármacos y suplementos que pueden provocar la presencia de litos, pues estos medicamentos tienden, algunos, a cristalizarse en los conductos del riñón. Estos medicamentos es la vitamina D, el calcio, los corticoides, los diuréticos, pacientes que son hipertensos y que toman diuréticos, y medicamentos para cáncer, la quimioterapia, pues la mayoría de medicamentos pasan por riñón, se filtran por riñón y tienden a sedimentarse en estas especies, para manera de entender, a manera de sedazos. Claro. Bueno, también es importante mencionar que por este motivo no es recomendable el automedicarse. Ningún tipo de medicación es segura y todas pueden tener sus efectos adversos. Últimamente también se ve la tendencia de las personas a tomar diuréticos con el fin de adelgazar, entre comillas, pero lo que están haciendo es deshidratándose, igual en deportistas que realizan deportes de alto impacto, deportes como el tipo de peleas de boxeo, MMA, que toman diuréticos para cortar peso previo a la pelea y claro, obviamente toman diuréticos, se deshidratan, toman laxantes y esto les puede ocasionar problemas no solo de litiasis, de formación de cálculos en un largo periodo de tiempo, sino también problemas de insuficiencia renal. Por eso es importante también saber los hábitos dietéticos del paciente. La recomendación va a ser que tenga una ingesta adecuada de líquidos, esto quiere decir de acuerdo a las pérdidas que tiene. Si está en un lugar que tiene mucho calor, está realizando ejercicio, va a necesitar tomar al menos 2 litros de agua al día, que es la recomendación que siempre escuchamos. Sin embargo, no todas las personas pueden tomar 2 o 3 litros de agua al día debido a que tienen alguna enfermedad concomitante, problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o algún otro problema que condicione retención de líquidos. No va a ser lo adecuado que estos pacientes tomen tanta cantidad, por eso es importante también seguir las recomendaciones médicas y obviamente mantener una hidratación de acuerdo al lugar donde vive. Otras son las dietas ricas en productos cárnicos, las dietas hiperproteicas, con alto contenido de carnes, de embutidos. También se ha visto que predisponen a la formación de cálculos y esto se ha confirmado en algunos estudios europeos en el que se ve que durante periodos de guerras no hay tantos episodios de litiasis y obviamente es porque está restringida la ingesta proteica. Pero una vez que pasan estos eventos, vuelve la dieta normal, hay mejor alimentación, vuelven a consumir carne y claro, y vuelven a tener episodios de litiasis, pero es por el alto contenido proteico. Otro punto importante es el sodio en la comida, la sal. El alto consumo de sal y de alimentos procesados como embutidos, enlatados que tienen alto contenido de sodio, también puede predisponer en cierto grupo de personas a la formación de cálculos y esto ya también probado por varios estudios. Entonces la recomendación, como siempre y como cuidado general, va a ser la comida con una mínima cantidad de sal. El excesivo consumo de calcio realmente se ha vuelto un tabú porque todo el mundo dice, no, si consumo mucho calcio entonces me van a salir cálculos, pero realmente no se ha comprobado y la restricción exagerada de calcio lo que va a provocar es que se formen cálculos de oxalato, que es otra de las sustancias que se libera por el déficit de calcio. Entonces la recomendación siempre va a ser una dieta equilibrada con adecuado aporte de líquidos, no automedicarse y mantenerse hidratado. Y no aguantarse las ganas de ir al baño porque el que la orina permanezca mucho tiempo en la vejiga predispone al crecimiento bacteriano y este crecimiento bacteriano también va a predisponer a la formación de ciertos tipos de cálculos en algunas personas. ¿Y el agua mineral? En lo del agua mineral todavía no se ha probado nada. Como te digo, el calcio está todavía como un tabú. Se ha visto que dietas en que se restringe mucho el calcio, como el agua mineral que tiene contenido de calcio, fosfato y otros minerales, no prueba que mejore la formación de cálculos, o sea, que disminuya la formación. Sin embargo, dietas muy estrictas que bajan mucho el calcio con déficits ya un poco notables, quiere decir que se libera oxalato y se forman otro tipo de cálculos. Entonces, nada en exceso en todo caso, o sea, no es lo recomendable tomar 2 litros de agua mineral al día, sino de pronto el agua mineral en forma ocasional para no caer en excesos tanto del un lado como del otro lado, ¿no? Bueno, con respecto al tratamiento
podemos decir que, como tú dijiste anteriormente, ¿no? Si el hito mide menos de 6 milímetros, es posible que salga él solo. Pero si ya está enclavado, si es que no puede salir, pues el tratamiento inicial tiene que ser primero quitar el dolor. Se debe dar un analgésico si el paciente no tiene contraindicación, si no tiene un daño renal previo. Si no es hipertenso, se puede dar un analgésico, analgésicos que no pasen por vía renal, de tal manera que calmemos el dolor de la forma más rápida. Otro tratamiento pues es en base a la relajación del músculo liso. Hay medicamentos que lo que hacen es relajar la musculatura lisa. El tubito, el uréter está formado por músculo liso, entonces hay que relajar de tal manera que permita la salida de los cálculos. Otra intervención que está un poco antigua es la utilización de corticoides. Los corticoides se utilizan con la finalidad de desinflamar o de evitar la hinchazón que existe alrededor del uréter o de la vejiga. Una vez que si el cálculo no puede salir de manera manual, de manera adecuada, digamos, se necesita hacer una interconsulta al urólogo para que pues vea la intervención más adecuada en este caso, ¿no? Yeah. Claro, es importante saber que los antiinflamatorios no esteroidales del tipo diclofenaco o ketorolaco son muy eficaces para disminuir el dolor en este tipo de patología. Sin embargo, también antes de utilizar, siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes del paciente. Si tiene algún antecedente que le predispone a tener ya una enfermedad renal como diabetes, hipertensión, lupus, es preferible utilizar otro tipo de analgésicos, y la aclaración de que los corticoides siempre se usan en conjunto con la otra medicación, nunca los corticoides solos. Bueno, llamar al especialista, al urólogo, cuando ya se ve la complicación. En todo caso, siempre va a ser una patología que debe ser tratada por especialidad para evitar complicaciones. En cuanto al tratamiento, ya hemos mencionado tanto la extracción clínica, o sea, por medio de medicamento, también como puede ser la extracción activa por medio de destrucción del cálculo con ondas de choque, lo que se llama litotripsia, que por medio percutáneo, o sea, sin entrar al paciente, puede romperse el cálculo y este va a salir, o también internamente pueden también romperlo o extraerlo por algún otro método ya de especialidad, dependiendo del tamaño del cálculo. En cuanto a la prevención, obviamente va a ser dirigida a todo lo que es la dieta, el control dietético, no comidas en exceso, sobre todo no mucha carga proteica, y más aún si hay antecedente en la familia o en el paciente mismo de tener esta predisposición para la formación de cálculos, mantener una adecuada hidratación, no automedicarse, y si ya tiene episodios de cálculos a repetición, tendrá que buscar al especialista para que realice un estudio metabólico y conozca si tiene alguna otra enfermedad que le esté conllevando a tener mayor predisposición para la formación de cálculos. Bueno, muchas gracias por la atención a este programa. No olviden de visitarnos en nuestra página www.nefrolupus.com y sus preguntas y sugerencias a info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.